Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa de Tu Mundo Sin Filtros, este espacio de tertulias para hablar sobre aquellas cosas que a veces nos incomodan y aquellas cosas que no tocamos tanto en las discusiones en relaciones internacionales. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la menstruación, el cuerpo femenino y lo que pasa en política internacional y en cooperación internacional. Tenemos tres invitadas. Karina Feliti, Laura Lozano y Ana María Núñez. Entonces les voy a pedir, por favor, que se presenten antes de arrancar nuestra conversación. Entonces empecemos por Ana María para hacerlo en orden alfabético. Hola, muchas gracias Carolina por la invitación y a Karina y a Laura por estar acá. Mi nombre es Ana María Núñez, yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington, D.C. Trabajo desde hace 10 años ya, ya en el banco y me focalizo en temas de comunicación, innovación y conocimiento para el Departamento de Infraestructura y Energía, donde he trabajado muy de cerca los temas de agua y saneamiento y en particular el tema de la higiene menstrual. Laura, perdón, Karina. Bueno, mi nombre es, Karina Feliti, yo soy historiadora. Agradezco muchísimo la invitación también a todas las personas que se están conectando para hablar de este tema. Soy investigadora en el CONICET y trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos desde hace ya bastante tiempo, y este es uno de los temas que fue surgiendo de entrevistas y de trabajo de campo en espacios de espiritualidad femenina, donde el tema de la menstruación empezaba a tener otros abordajes, otros significados, y eso me llamó la atención y empecé a trabajarlo con más profundidad. Bien, Laura. Hola, muchas gracias a todos y a todos. Pues primero, gracias por la invitación, gracias a las personas que se conectan a hablar de estos temas de los que no se habla tanto como uno a veces quisiera. Yo soy Laura Lozano, yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho, pues más como decía, el lado de teorías críticas del derecho, otra en políticas públicas. He trabajado siempre en derechos humanos, un tiempo estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajando pues muchos temas de la agenda multilateral, incluye el tema de género, población y desarrollo, y ahí me fui encontrando con temas como el de la menstruación y desde este enfoque de derechos humanos. Y hace un año más, casi año y medio, trabajo en el UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Somos una agencia que se especializa en derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo trabajé mucho tiempo violencias por razones de género y actualmente soy la asesora de género, derechos e interculturalidad. Bueno, y finalmente yo soy Carolina Cepeda, yo soy profesora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Yo trabajo temas de movimientos sociales fundamentalmente, y también de manera un poco tangencial, pues me he metido con temas de mujeres, pero no es mi objeto grueso ni soy la experta aquí como si lo vendrían a hacer ustedes tres. Entonces, yo quiero que empecemos esta discusión con una pregunta que yo creo que todas las personas que asistieron y que nosotras nos hemos hecho en algún momento, y es, ¿la menstruación importa cuando estamos hablando de cooperación internacional, pero no solo de cooperación internacional, sino también cuando estamos hablando de temas políticos? Y quien se anime, pues por favor, siéntase libre de abrir su micrófono. Bueno, podría empezar no hablando de la cooperación internacional, que no es lo que manejo mejor y que acá las compañeras seguramente se van a poder extender, pero si lo pienso en términos políticos, es bastante reciente la incorporación de la agenda menstrual en los feminismos. En América Latina, la necesidad de abogar por la legalización del aborto, por el acceso a anticonceptivos, educación sexual integral, bueno, hemos tenido una agenda, ¿no? Violencia, ayer se conmemoró los 5 años de Una Menos en la Argentina, y este es un movimiento que luego también se extendió globalmente, al mismo modo que la Marea Verde del 2018 y el pañuelo que se empezó a ver en otros países de la región. Con el tema menstrual es un tema que fue quedando relegado, lo mismo que también los derechos del parto, ¿no? O sea, hay ciertos temas que han sido más difíciles de colocar en una agenda política feminista, pero que hoy están presentes. Sí, está ganando un espacio el reclamo por el acceso a productos de manera gratuita, que se quiten los impuestos
puestos, al menos en Argentina y también en otros países. Pero esto es algo bastante reciente, ¿no? Yo creo que en esta cuestión de batallar por lo urgente, lo importante a veces queda un poco solapado y ha sido difícil armar una agenda integral, ¿no? A la hora de tener que priorizar ciertos temas. Y en relación a este espacio, que en la universidad se puede hablar de este tema y se genera este conversatorio, el año pasado en la Universidad de Buenos Aires participé de 2 conversatorios que organicé con otras 2 colegas, y la campaña de desprestigio que sufrimos por organizar este conversatorio de hablar sobre la menstruación fue muy, muy grande, ¿no? O sea, me llamaba la atención el nivel de reacción, más allá de que sabemos que en las redes sociales ocurren muchas situaciones de violencia, pero bueno, se llegaba a utilizar también como excusa para arancelar la facultad, decir si la universidad pública está invirtiendo dinero para hablar sobre menstruación, es mejor que la arancel no la cierre, ¿no? O sea, con ese nivel de violencia. Como que a veces pensamos que se está avanzando, que hay ciertos temas que se pueden hablar con mayor libertad, y no es así, ¿no? O sea, y hasta se puede utilizar como una excusa para pedir el arancelamiento de una universidad para decir, bueno, estos son pavadas o son cosas que a nadie le importa, y descargarse con mucha violencia, ¿no? O sea, esto se podía leer en el Twitter de la UBA, y también en Facebook y en las redes sociales de la universidad, ¿no? Me parece que también es importante traer esto como contraejemplo. A veces se ve que en Argentina hay muchos temas que se discuten o que salen normativas, pero bueno, el nivel de reacción es muy alto también. Sí, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, no se habla lo suficiente. Siento que no importa a veces lo suficiente. Estoy de acuerdo en que es algo nuevo, es algo que no siempre es fácil de hablar. Mis primeras peleas fueron en negociaciones multilaterales, en Naciones Unidas, perfectamente, donde uno piensa que es un foro abierto, de personas abiertas. Creo que no necesariamente es un tema fácil. Creo que refleja todos los tabús y los mitos y las malas comprensiones que hay sobre la menstruación. Creo que refleja toda la discriminación contra las mujeres hablar de este tema. Creo que se desbordan un montón de sentimientos y de sensaciones que hace que sea muy difícil posicionar este tema en la agenda pública y en la agenda política. Y creo que eso también ha tenido un impacto que a veces uno quisiera como empezar a oír más y se empiezan a oír más cosas, pero para mí, desde mi punto de vista, no es suficiente, porque a veces son discursos muy formales frente a el impuesto, por ejemplo, en el caso de Colombia, que los insumos para la gestión menstrual tienen IVA, entonces es como un discurso también demasiado superficial frente a las discusiones, pero yo creo que es un camino que ahí vamos, al menos en términos de cooperación internacional. Las discusiones se están dando, los temas están, la importancia está. No ha sido fácil, creo que hay muchísimo por hacer aún, y también cómo integrar el tema con otras agendas es uno de los retos, cómo entenderlo no solamente como, pues perfectamente acá Ana María nos puede complementar muy bien, pero no solamente como un problema de mujeres, ¿no? Sino un problema de derechos humanos, un problema ambiental, y creo que esa es una perspectiva en la que todavía tenemos mucho por construir. Sí, no, definitivamente de acuerdo, Laura. O sea, nos queda largo camino por recorrer. Creo que hemos hecho en los últimos años, yo diría desde el 2010 que se aprobó, porque bueno, desde mi perspectiva yo lo voy a ver por el lado de agua y saneamiento e infraestructura. Entonces, esto quiere decir que más que hablar del derecho de la mujer en general, yo me concentro en la parte de perspectiva de género dentro del diseño e implementación de proyectos de infraestructura, en específico de agua y saneamiento. Ahí, en este ámbito, está el tema entonces de la perspectiva de género, para asegurarnos que la infraestructura, al momento en que está diseñada e implementada, tiene en mente las necesidades específicas, en este caso de las mujeres. Entonces, o sea, retomando lo que decía Laura, en el 2010, en julio del 2010, las Naciones Unidas aprueba por resolución la adopción del derecho humano al agua y al saneamiento para todos.
Entonces, ese ya es ese es un primer paso, porque ahí entonces ya estamos hablando de calidad, acceso y calidad de servicios de agua y saneamiento universales para todos, ¿no? Luego, cuando se introduce la nueva agenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, hay uno de los ODS, el número 5, que es específico para temas de género, y está el ODS número 6, que es específico para agua y saneamiento, y entonces en su intersección está trabajar temas de género dentro de la infraestructura. Porque lo que pasa es que históricamente, o sea, cuando no hay agua y saneamiento, dado el papel tradicional que tiene la mujer en nuestras sociedades, van a ser ellas quienes van a asumir el peso, tanto figurativo como literal, porque hay que cargar esa agua, de cargar el agua para uso doméstico en recipientes que pueden llegar a pesar, no sé, 20 kilos, y tienen que caminar muchas horas. Y entonces el tema es que cuando con estas nuevas normativas internacionales, lo que hacen es que ahora, cuando se diseña y se implementa un sistema de agua potable, por ejemplo, o puede ser unidades básicas de saneamiento, o cualquier otro tipo de infraestructura en temas de agua, o sea, en este caso de agua y saneamiento, no es una simple operación que va a simplemente ser tubos para mejorar el acceso. Vamos a tener que pensar cómo incluir justamente la perspectiva de género para combatir las desigualdades y asegurar la calidad y la sostenibilidad de las obras. Pero, de nuevo, esto implica que tiene que haber una inversión fuerte en la infraestructura, tiene que haber un compromiso de las autoridades, tiene que haber un empoderamiento justamente de los grupos, como en este caso el grupo de las mujeres, para que realmente estos proyectos se puedan dar. Bueno, yo entiendo que de alguna manera el tema se pone en la agenda y se vuelve un tema central, digamos, para quienes estamos interesadas en este tipo de asuntos, cuando hablamos de, por un lado, el manejo de la higiene de la menstruación, pero también, por otro lado, cuando empezamos a pensar en diferentes alternativas. Yo no sé, ustedes me corrigen si estoy equivocada, pero entiendo que dentro de la agenda, el tema de los derechos de las mujeres ocupa un lugar secundario en las agendas internacionales, pero además, dentro de este gran paquete que son los derechos de las mujeres, el tema de la menstruación vendría a ocupar un lugar todavía más secundario. Siempre está opacado por derechos sexuales y reproductivos, por derechos identitarios, por derechos de esta naturaleza. Entonces entiendo que termina estando incluso relegado dentro de ese mismo paquete. Y cuando aparece siempre alrededor del tema del manejo de la higiene, ¿no? La higiene de la menstruación, porque esto tiene unas implicaciones muy grandes, ¿no? Unas implicaciones que tienen que ver con la educación de las niñas, con el acceso al trabajo, con la manera como ciertas mujeres van a tener que lidiar con esto en sus lugares de trabajo. Entonces, yo quisiera escuchar un poco en qué consiste esa agenda, o en qué consiste toda esa discusión que hay alrededor del manejo de la higiene de la menstruación, porque creo que es importante saber por qué es un problema, por qué resulta de interés para muchos, y cómo esto afecta la vida cotidiana de niñas y mujeres alrededor del mundo, y no solamente de los países más pobres, sino también en los países ricos. Vamos a encontrar que las mujeres tienen problemas ligados al manejo de la higiene de su menstruación. Entonces, quisiera escucharlas un poco sobre eso. Pues yo, bueno, creo que es una pregunta a varias partes, voy a tratar de ir por partes. Creo que el discurso de la higiene menstrual es en sí mismo pues un discurso que responde a la forma en la que socialmente hemos construido y visto la menstruación. Creo que entenderlo como algo sucio, algo que requiere una autogestión, que es responsabilidad de las mujeres, está en el dominio de las mujeres y es solo suyo, se perpetúa también con este discurso de la higiene, de la razón por la que las niñas dejan de ir al colegio porque se manchan y los amiguitos van a pensar que es sucio y que está sucia, ¿no? Creo que el discurso de la higiene es súper peligroso, no peligroso, pero creo que es reivindicativo del estigma y de la forma en la que la menstruación ha sido vista. Y creo que esa es una de las formas de mitificar la menstruación. Creo que está la vergüenza, está el pasar a ser una señorita, que nos ha costado y les ha costado a muchas niñas del mundo, que tan pronto tienen una primera menstruación se entienden listas para casarse, para tener hijos, ¿no? Y eso genera una serie de problemas. Mi aproximación, y al menos como la forma en la que yo lo veo, más allá de un tema de derechos de las mujeres, para mí eso es un tema de derechos humanos,
básicos. Y creo que solamente hablar de la menstruación como una cosa femenina ya también tiene un poco de sesgo que va como que uno tiene que empezar a conciliar con las identidades también de las personas. Entonces, las personas que menstruan muchas veces son hombres trans, y entonces estas personas también cómo lidian y cómo digamos que tienen una discriminación adicional a esto. Entonces yo deconstruiría un poco la idea de lo femenino y la menstruación, y la higiene y la menstruación, para empezar a entender que este es un problema de derechos humanos que genera discriminación, que genera matrimonios infantiles y uniones tempranas, que genera exclusión, que genera unos problemas de salud muy importantes, no solamente por falta de higiene, genera un problema de salud porque por el mismo estigma las mujeres y las niñas y las adolescentes se sienten menos empoderadas para ir a un médico y hablar de tengo un problema que termina en una endometriosis, que termina en unos problemas de salud sexual y reproductiva muy, muy graves. Es una violación al derecho a la educación también. Todas las niñas, y creo que en eso UNICEF y la Javeriana alguna vez hicieron un estudio donde mostraba que 1 de 4 niñas en 3 departamentos del país dejan de ir a clases por estar menstruando. Entonces creo que entenderlo más como la forma en la que los mitos y como las malas comprensiones de lo que es la menstruación le ha costado a las personas es muy, muy grande, y lo que le ha costado a la sociedad. Porque si tú entiendes que las niñas dejan de ir a la escuela, que las mujeres se educan menos solo por el hecho de estar menstruando, entiendes que eso también tiene un costo comunitario y un costo social súper grande. Y yo creo que es un costo también económico que le implica y que le pone una carga a las personas que menstruan, porque entonces este discurso de tienes que estar protegida, tienes que estar limpia, es lo que permite que una toalla higiénica cueste lo que cuesta. Porque hay una disposición a pagar, porque yo tengo que estar protegida, tengo que tener la toalla pues que mejor me proteja, y creo que eso también es como un abuso del mercado. Entonces creo que la menstruación está vinculada a muchos otros temas, y yo empujaría una conversación un poco más hacia allá, como entenderla con un paso hacia atrás. Bien. Y bueno, coincido con Laura plenamente en el sentido de pensar en personas menstruantes, cuerpos que menstruan, bueno, ver de qué forma también hablar directamente de varones trans que menstruan, ¿no? Porque si no también al menos en cuestiones de aborto, fue también una discusión en la Argentina, en decir, bueno, los varones trans también abortan y llamarlos así, no solamente personas gestantes, personas que menstruan, ¿no? Mujeres, varones trans y otras identidades de género, ampliar también la mirada sobre el ciclo menstrual. Para mí ese sería lo que me gustaría aportar a lo que dijo Laura, que dijo muchas de las cosas con las que yo vengo trabajando, para pensar el mes en general, o lo que dure ese ciclo menstrual, y no solamente el momento del sangrado, ¿no? Yo creo que parte de la investigación sobre hormonas, por el campo médico, pero también con esta mirada más holística bueno, que tiene una base en las ciudades de una matriz New Age, que en América Latina combina muchas tradiciones, pero que en comunidades rurales tiene que ver con el modo de conectar con la naturaleza, y no solamente pensar en el momento del sangrado, ¿no? De hecho, bueno, se habla de protección femenina, higiene femenina, ¿no? Los productos de protección femenina, ¿de qué nos tenemos que proteger, ¿no? Cambiar el lenguaje, de hecho, en algunas publicidades en Estados Unidos o en Europa, no lo vi todavía en América Latina, están tratando de borrarle todo lo que tenga que ver con femenino al packaging, ¿no? Y poder vender productos de gestión menstrual, de gestión del sangrado menstrual, y no productos de protección femenina. También esta cuestión del empoderamiento que tiene mucho de positivo, pero también tiene algo negativo en el sentido de que, bueno, si duele, no está bien, hay algo que está mal, porque debería ser fuerte, porque la menstruación no es una enfermedad, y después sucede, como decía Laura, que hay muchos casos de endometriosis porque no se ha tratado, porque, bueno, no, esto debe ser lo normal, o bueno, no queda bien que me queje porque, bueno, una mujer moderna hoy no debería quejarse, no debería
faltar a su trabajo porque tiene dolores menstruales, y esto también es un derecho. Yo creo que hay una crítica social también a poder recuperar la experiencia de la menstruación con todas sus posibilidades, que puede ser, digamos, desde me siento muy bien y esto no es ninguna limitación para mi vida cotidiana, o necesito dormir más, necesito descanso, necesito quedarme en mi casa, y que esto no es para aprovechar eh, una cuestión femenina, ¿no? Que es un poco la crítica a poder tener un permiso para retirarse antes del trabajo, ¿no? Y bueno, de nuevo las mujeres haciendo uso de su diferencia para lograr alguna ventaja, pero no, o sea, poder también contestar a esas situaciones con elementos que hay muchísimos, ¿no? Que hay de sobra, porque creo que sacar a la menstruación del closet no significa decir, bueno, no pasa nada, o sea, la construcción de la mujer menstrual como mujer enferma es una construcción, bueno, no, también pasan cosas, está bueno poder hablarlo, ¿no? Empezar la conversación sobre cómo fue tu menarca, cómo han sido tus ciclos, así como se han hablado de experiencias de aborto, con Yo Aborté, esos movimientos que se han dado de manera global, bueno, ¿cómo son nuestras menstruaciones? ¿Cómo han sido? Eh, ¿Cómo fue esa primera vez menstrual? Que no se habla en general. Yo creo que abrir la conversación es un paso tan importante como el poder obtener normativas y apoyos económicos y legislación. O sea, tiene que abrirse, y esto es la escuela el lugar privilegiado para hacer esto, ¿no? O sea, la escuela como un lugar para que se gestione esto de otra forma. En muchas escuelas no hay ni siquiera textos de residuos, entonces las chicas llevan su toallita en la mochila porque no saben dónde dejarla en el baño. O no tienen ahí para pedir, o tienen vergüenza para pedir, o en la clase de educación física se quedan fuera porque les duele la panza, entonces no quieren hacer, y entonces ya son marcadas como, ah, bueno, está con la regla, con Andrés, o todas estas formas que tenemos en diferentes países del mundo para nombrar algo que tiene un nombre muy claro, ¿no? Que es estoy menstruando. Y eso cuesta muchísimo decirlo, ¿no? O sea, hay mucho rodeo, sobre todo en niñas y adolescentes. Así que yo creo que esto, habilitar la palabra y que la escuela incorpore este tema no solamente como una clase de biología o para que una empresa vaya a enseñar cómo se coloca una toallita, es muy necesario, ¿no? O sea, pensar que ahí hay cuerpos que menstruan, que no son solo mujeres, que esto no está solamente asociado a la maternidad, y que la menstruación tiene también un ciclo donde hay momentos que son momentos también poderosos o de cambios en el estado de ánimo, en el cuerpo, que también deberíamos conocer y que no se conocen a partir de transitar las menstruaciones. Y sucede que muchas mujeres terminan dándose cuenta cómo funciona su ciclo cuando están despidiéndose de ese ciclo menstrual, ¿no? O sea, cuando ya han pasado muchísimas menstruaciones y aprendieron cómo manejar y cómo darse cuenta, bueno, me va a venir porque siento esto y no porque miran un calendario o una aplicación, bueno, están más cerca de la menopausia, porque realmente, o sea, no hay una conversación, no hay un incentivo a tomar nota, a llevar una agenda, un calendario donde pueda decir, bueno, en este momento del ciclo a mí me pasan estas cosas, y ver si esto se repite o no. Es una forma también de controlar nuestra propia salud y de autogestionar nuestra salud, el conocer más sobre la menstruación. Yo creo que estas dos intervenciones nos permiten mostrar dos cosas importantes. La primera, que la menstruación es un tema que termina siendo como transversal a otro tipo de asuntos y a otro tipo de discusiones que podemos dar en términos políticos. Y creo que la idea esta que exponía Laura hace un rato sobre los ODS junto con Ana María, creo que también nos permiten aterrizarlo un poco y enlazarlo aquí con el tema de la educación, ¿no? La escuela es el lugar donde debemos ir, donde nos deberían enseñar de otras maneras, donde no debería ser únicamente, pues sí, la feria del comercio cuando va X o Y marca a enseñarle a las niñas qué es una toalla higiénica, cómo se pone, con qué frecuencia se debe cambiar,
pero también nos enfrentamos a otro problema y es estas escuelas no necesariamente tienen todas las facilidades para tener a sus niñas cuando están menstruando en términos de sanitarios, canecas, jabón, agua, papel higiénico. Entonces, ¿qué camino o digamos qué medidas se han ido tomando o han ido despertando algo de conciencia y preocupación en distintas comunidades? No pienso únicamente en comunidades, en la comunidad internacional, es decir, en ONGs, en movimientos, sino en distintos lugares. ¿Qué han hecho las mujeres? ¿Qué han hecho las personas menstruantes? Si queremos utilizar un término un poco más correcto, como ustedes han señalado. Entonces, hacia dónde van un poco las medidas en ese sentido, en términos de adecuar esas escuelas, en términos de promover ciertas formas de educación y también porque creo que es importante hacer la discusión sobre esa visión hegemónica de la menstruación, ¿no? Laura hablaba de pensarlo siempre en términos de la higiene, de hay que estar limpia, de hay que esconderlo casi porque pues si manifiesto un dolor, si muestro que me manché el pantalón, pues esto va a generar, lo menos que va a generar es asco y lo máximo que va a generar puede llegar a ser rechazo o exclusión. Entonces, ¿cómo se lidian con todos esos temas que son temas que parecen muy diversos y muy desconectados, pero que vamos viendo y vamos hilando que de pronto pueden empezar a enlazarse como en proyectos mucho más abarcadores? No, bueno, yo me lanzo como a mi idea. Yo creo que Ana María debe saber mucho más como de las medidas de temas de infraestructura y demás que yo. Yo lo pienso desde términos de, para nosotros, y es un tema muy importante para los países, la educación integral para la sexualidad. Creo que es una forma de entender. Creo que en Colombia ha sido un debate súper complicado, la educación sexual, históricamente ha habido, digamos, mucho rechazo a la idea de cómo esto corrompe o no a los niños y las niñas, pero nosotros firmemente creemos en que una educación integral para la sexualidad te permite entender el cuerpo, no solo a las mujeres o a los hombres o a los, ¿no? Sino que permite entender el cuerpo humano, cómo funciona, por qué está bien, por qué está mal. Creo que un abordaje muy temprano para las personas de lo que es la menstruación, lo que implica, como lo explicaba Karina, y es el ciclo completo, no es solamente decir, no, pues es que se le cambia el temperamento, de pronto sí, o sea, algunas personas sí, algunas personas no, pero entender un poco desde muy temprano el cambio, los cambios psicológicos, los cambios biológicos que sufre el cuerpo cuando, digamos, cuando pasa una etapa de pubertad, en fin, es algo muy poderoso y que ha tenido unos resultados muy poderosos en poder entender esto sin discriminación, sin violencia. Y hay muchas historias sobre esto de cómo unas niñas pasan de pensar que están enfermas la primera vez que les llega la menstruación, de pensar que hay algo mal en ellas, que hay algo mal en su cuerpo, a personas también, y el otro extremo que es, ya soy una mujer, ya soy, ¿no? Entonces también cómo dejar de reivindicar eso, entenderlo como un proceso normal de tu cuerpo, que hace parte de los cambios del cuerpo de tu compañera, y creo que eso es una herramienta muy poderosa que debemos reforzar mucho, no entender la educación para la sexualidad como una cosa de sexo y anticoncepción, sino una sexualidad como una comprensión y un manejo también del cuerpo mío y de mi prójimo. Creo que es una herramienta poderosa ahí. Sí, complementando lo que dice Laura, en efecto, o sea, por el lado en donde trabajamos el tema de la menstruación hablando de agua y saneamiento es en definitiva la higiene, porque lo que hacemos es proveer servicios de agua y saneamiento. Entonces, o sea, ese es el vínculo. Pero la perspectiva viene, como decíamos, por el tema de derechos humanos. Entonces, tratando de resumir cuáles serían los elementos que debemos cumplir justamente para que todas las mujeres, niñas, y así como decían ambas, Laura y Karina, el grupo que no es homogéneo, ¿no? de personas que menstruan, o sea, no, aquí los tengo, son 5. El primero es la disponibilidad. Entonces aquí una pregunta puede ser, ¿hay suficientes productos apropiados para la higiene menstrual? Es decir, ¿hay suficientes baños? Si los baños cumplen con los requisitos de higiene, si hay suficiente suministro de agua para cubrir las necesidades menstruales específicas.
porque claro, entonces como veíamos, cuando las niñas están en la escuela y no pueden manejar adecuadamente su menstruación, se pueden ver obligadas a abandonar su educación, justamente porque pueden ser víctimas de burla, etcétera. Lo mismo pasa para los lugares de trabajo, para los lugares públicos, en donde al estar expuestas a ese mismo o expuestos a ese mismo problema, esto exacerba las desigualdades económicas o sociales a las que pueden estar ya sujetos estos grupos vulnerables. Luego también está el tema de accesibilidad, es decir, hasta dónde se tiene que desplazar esta persona para poder acceder a un baño. Al acceder a este baño, ¿está a salvo mientras lo hace? ¿Se le niega o no a las instalaciones por razones discriminatorias? ¿Hay algún estigma alrededor de la menstruación que impide que este grupo de personas use las instalaciones sanitarias durante su periodo? Porque lo que pasa es que entonces aquí vemos que las instalaciones de higiene deben ser físicamente accesibles para que todos, o sea, todo el grupo tiene que estar cerca del lugar, de la institución de trabajo o educativa, y tiene que ser accesible de manera confiable. Luego también hay un tema de asequibilidad, es decir, se paga por usar ese servicio, o sea, porque esto va a tener un coste o un peso dentro del presupuesto de esta persona. Luego también se trata de servicios que tienen calidad y seguridad. Y la última, para no irme en detalle, hablé un poco más de las primeras dos porque eran más importantes, esta voy un poco más rápido, es todo lo que es privacidad y dignidad. Es decir, que si las mujeres y las niñas pueden manejar su menstruación de manera higiénica y adecuada, porque entonces así tienen la privacidad, que para hacerlo pueden cerrar una puerta, pueden después disponer adecuadamente de los residuos, etc. Bueno, me gustaría agregar algo que también tiene que ver con algo que se está comentando en el chat de las personas que están participando, que tiene que ver con la educación sexual integral o integral de la sexualidad, como mencionaban ustedes, esta cuestión de, bueno, las niñas, los varones, esto que en general aún se separa a las niñas para darles su clase sobre menstruación y los varones están en esto. Bueno, ya comentamos que estamos en un momento donde las identidades de género autopercibidas se reconocen legalmente en muchos países de la región, de modo que no solamente una mujer va a menstruar, sino también un varón trans. Y también, evidentemente, es necesario que los varones cisgénero, también conozcan de qué se trata la menstruación. También es necesario que esas niñas quizás tengan algún tipo de espacio más privado, un poco retomando lo que decía Ana María, para hablar con más confianza en un momento donde todavía están construyendo su autoestima, su seguridad, están conociendo su sexualidad, conociendo su cuerpo, y quizás no tengan todavía todos los elementos para tener solamente una conversación con todo el grupo, ¿no? Con toda el aula. Yo creo que uno de los desafíos de estos temas y de todos los temas que tienen que ver con la educación sexual integral es ir viendo, ¿no? O sea, tenemos materiales, tenemos leyes, al menos en el caso de la Argentina, pero también hay dinámicas que tienen que ver con el grupo, muy difícil tener una receta para decir, bueno, cómo presento este tema, pero lo que sí podemos estar seguros es de lo que no hay que hacer, y lo que no hay que hacer es excluir a los varones de la conversación. Lo que no hay que hacer es solamente explicar el ciclo menstrual como algo que ocurre en un cuerpo totalmente descontextualizado de la sociedad y de los rituales y los significados que cada familia también le va a dar a ese momento. Porque, no sé, en general nosotros quienes trabajamos educación sexual integral hablamos muchas veces desde la propia experiencia, ¿no? Empezar por una misma, por una misma es siempre el primer paso, y soy madre de una adolescente, cuando tuvo su menarca, a mí me saltaron las lágrimas, digo, mucho feminismo, digo, esto no significa necesariamente ningún pasaje, y bueno, sí, significa, porque vivimos en esta cultura, ¿no? Entonces, digo, que no le dijera, digo, bueno, sos una mujer, obviamente que ese no fue el relato, pero
Pero claro, una adolescente ya socializada en otro momento histórico, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y en un contexto de clase media, universitaria, dice, yo no entiendo por qué llorás, me dijo. No pasa nada, ¿no? Entonces, o es eso, es como una molestia, ahora cuando vaya a bailar no sé qué voy a hacer. Entonces, es interesante ir recuperando esas experiencias, sistematizarlas, hacer investigación. Por suerte hay cada vez más tesis y más trabajos sobre este tema que nos va a ir trayendo también los cambios, porque hay cambios. Las nuevas generaciones en las clases medias urbanas, ¿no? Que es lo que yo trabajo, no puedo generalizar y evidentemente sé que no es así en otros sectores, están abriendo otras preguntas, están abordando el tema con un poco más de libertad si comparamos con dos generaciones o una generación atrás. Sí, bueno, yo creo que también hay algo que es importante porque a veces no, como que no lo tenemos tan presente y es cuáles son los efectos concretos que tienen todos estos problemas para las niñas. No sé, revisando datos, por ejemplo, entonces uno encuentra que tiene implicaciones en la deserción escolar, lo que mencionaban ustedes sobre los matrimonios tempranos, sobre los hijos a edad muy temprana. Pero estos son los ejemplos que a uno siempre la literatura o los informes que uno ve le pintan como los efectos extremos que uno se imagina están en lugares muy remotos, ¿no? En Ghana, en áreas rurales de Colombia, pero que no van a estar necesariamente aquí y ahora. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los efectos de tener esta educación a medias, de tener esta visión hegemónica de lo que es la menstruación y cómo debe manejarse y cómo se debe lidiar con ella en las ciudades, en nuestros entornos más inmediatos? ¿Cuáles son esos efectos, digamos, materiales y tangibles que yo puedo agarrar y puedo ver en el día a día de niñas, mujeres y hombres trans en estas circunstancias? Yo creo que la lista que diste primero para mí es bastante tangible, pero creo que hay una forma de pensarlo y es, en el peor de los casos, como en el más sencillito de todos, puede ser solo una sensación de vergüenza, supongamos, ¿no? Como estoy incómoda, siento vergüenza. Ahora, si uno piensa que las personas menstruan básicamente 5 años de su vida, porque si uno hace la suma de cuántos días menstrua una persona, serían más o menos 5 años. Ahora extrapolemos una sensación de vergüenza y de incomodidad por 5 años de tu vida, solo por una razón injustificada y no sencilla. Son más de 5 años, pero eso es lo mínimo, digamos. Creo que eso es un efecto muy tangible para mí, al menos, si es pensar esto en términos también de construcción de identidades, de cómo yo me siento, de mi autoestima, de las cosas que yo siento que puedo y no puedo hacer, tiene unos efectos pues devastadores. Si uno piensa que eso pasa por allá, y creo que ya lo hemos dicho varias veces, y si eso pasa por allá, ¿no? Hay muchos estudios de Kenia, de cómo suceden las cosas en Kenia, pero también pasa acá, y pasa en el Chocó, y pasa en el barrio del lado. Creo que entender esto como algo distante, o sea, si tú me preguntas a mí me dijeron que yo no podía regar las matas mientras estaba menstruando porque las iba a marchitar. Es como, y yo hoy, a mis, perdón por la confesión, 32 años todavía, cuando voy a regar las matas lo pienso 2 veces, es como, ¿será? No, esto es un mito, yo no me, pero creo que esas cosas pequeñas te van dejando una marca, o que no te puedes cortar el pelo cuando estás menstruando, no sé, hay un montón de cosas que incluso nuestra generación todavía le dijeron, todavía cree, y creo que crecer con eso ya de por sí te da una desventaja muy grande frente a las personas que no menstruan, porque a un hombre varón que no menstrua, una persona que no menstrua, nunca le dicen, oye, es que hay una época de tu vida en la que no te puedes cortar el pelo, en la que no puedes cortar verduras, en la que no puedes regarlas. Eso ya de por sí te empieza a encajonar. Y este es el caso más sencillo, o sea, esto es el caso mío, que no es dramático, que no dejé de ir al colegio, pero que yo sí sentí vergüenza cada vez que me iba a parar al tablero y pensar, pucha, ¿será que me manché? ¿Será que estoy, no, perdón por la informalidad, es la hora? Pero uno empieza a pensar también una serie de cosas que las otras personas no, que las personas que no menstruan no viven. Y eso ya de por sí a mí me parece muy injusto, porque
ya marca una diferencia, ya te marca una desigualdad. Y creo que esto va, el solo hecho de no poder, de dejar de ir a la escuela, te marca oportunidades laborales, te marca oportunidades de vida. Es la razón por la que uno puede entender también que las mujeres, hoy ya no, hoy ya las mujeres estudian más que los hombres, pero aún así acceden a menos trabajos y ganan menos plata, pero por mucho tiempo las mujeres no estudiaron más, o se entiende que el hogar es como su lugar, porque pues es el momento en el que ellas se, ¿no? Como que se resguardan. Y creo que también acá faltaría entrar a analizar algo mucho más de largo y ancho, que es como la interculturalidad, y es pensar cómo pasa esto en comunidades indígenas, cómo pasa esto en comunidades afrodescendientes, cómo la interculturalidad y las cosmovisiones también van variando y van variando los impactos, y creo que por ahora estamos hablando como de una generalidad conocida para nosotras, pero que uno podría entrar a investigar muy de fondo. Bueno, pienso lo mismo que en cada comunidad y en cada zona y también en cada momento de la historia, como historiadora, digamos, o sea, tengo algunas lecturas de situaciones totalmente diversas, pero retomando lo que decías, Laura, tal cual, estos mitos, o sea, yo tampoco, yo no me podía lavar el pelo, ¿no? O sea, soy un poco más grande, me parece, que ustedes, pero bueno, yo no podía lavarme el pelo porque se cortaba, ¿no? Y lo que es interesante es cómo, al menos en estos espacios de espiritualidad femenina feminista, ¿no? Porque también tienen un corte feminista, lo que empezaron a hacer estos grupos, que son también bastante activos en redes sociales, y ahí un poco ampliamos el mapa de acceso a información y a discusión, que no es solamente la escuela, sino que también las redes sociales están tomando este tema, y sobre todo las que tienen, bueno, un corte feminista, ¿no? Espacios feministas, virtuales feministas, ya sea grupos de Facebook o de Instagram, durante este aislamiento que estamos atravesando en los distintos países, las cuarentenas, hubo también muchos conversatorios, notas en medios de prensa feministas sobre cómo es menstruar en este momento, porque se están produciendo bastantes irregularidades, de no movimiento, del ejercicio físico, el cambio en la dieta. Entonces hay muchas mujeres que están notando estas diferencias, entonces están teniendo un registro de estas diferencias, se discute por foros, de modo que también la menstruación es una puerta de entrada muy clara, porque es, o sea, a no ser que haya alguna anomalía, es mensual, ¿no? Y es una puerta de entrada al propio cuerpo, ¿no? O sea, recién leía que uno se vuelve muy pendiente del cuerpo, no sé quién, alguien de quien está escuchando escribía eso en el chat, y yo creo que en alguna medida sí, ¿no? O sea, el tema es no estar pendiente desde la vergüenza o el temor, en el sentido, bueno, a ver si me manché o no me manché, pero sí poder ir registrando, bueno, tengo los pechos más hinchados, me duele algo, me siento más perceptiva porque huelo la comida que estoy haciendo, la huelo más intensamente. Bueno, estos son marcas de que el ciclo está acercándose, que estoy ovulando, ¿no? También las aplicaciones para celular que sirven para ir guiándose de los días, cuándo me viene o no me viene, también son usadas para lograr embarazo, ¿no? En el caso de un embarazo intencional. Y esto también se podría lograr a partir de un registro del propio cuerpo, ¿no? O sea, creo que obviamente las píldoras anticonceptivas son un gran avance, ¿no? La anticoncepción hormonal es un avance porque facilita que los embarazos sean intencionales, pero también nos desconectan del ciclo tal cual debería ser sin la intromisión de estas pastillas, ¿no? Entonces, hay también una vuelta en algunos casos de algunas mujeres que se parezca más estable, que no tienen tampoco, digamos, un gran problema, digamos, si un embarazo ocurre, es decir, bueno, voy a empezar a cuidarme con mi ciclo, ¿no? O sea, este método asociado a lo conservador, a la Iglesia Católica, claramente los métodos naturales tienen esa impronta, pero también están criticados en algunos casos por algunas mujeres o grupos de mujeres que con la ginecología natural están conectando con la menstruación, están conectando con los ciclos de otra forma, ¿no? Pensando de qué forma pueden administrar su fertilidad sin necesidad de, en el
caso de parejas donde no sea necesario el condón, porque bueno, ya hay un acuerdo, digamos, o algún tipo de cuidado previo, utilizar directamente los días o el análisis del flujo, ¿no? Entonces hay muchos temas de autoconocimiento y de autogestión de la salud y de la salud sexual y reproductiva que están conectados con la menstruación y que están apareciendo en las agendas, ya sea feministas, de estos activismos más espirituales, y se van difundiendo de a poco, ¿no? Pero firmemente. Al menos eso es lo que yo estoy viendo en el trabajo de campo en Argentina. Carolina, y simplemente para complementar lo que decían Laura y Karina, por ejemplo, algo que vemos es que en situaciones de emergencia, ¿no? Temas como la higiene menstrual, en este caso en el tema de provisión de servicios a infraestructura, pasa a segundo plano. Pero son estos grupos justamente que tienen que gestionar su menstruación, que se ven claramente afectados porque, por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, puede ser que hay más cortes para el servicio de suministro de agua, ¿no? Y eso va a afectar de manera mucho mayor a una persona que está menstruando. Asimismo, puedes tener que las personas en cuarentena carezcan de un baño en su hogar o de agua en su hogar y que se vean obligados a salir, a exponerse más, etcétera, que una persona que no esté menstruando y que no lo tenga que hacer. Yo ahí solo quisiera agregar una cosa que nos pasó anecdóticamente, bueno, y también por la pandemia, y es cuántos mercados de los que les están dando a las familias incluyen insumos para la gestión menstrual. Y yo esa pregunta, o sea, yo me la hago y se la hice alguna vez a una alcaldía, y no voy a decir nombres, y dijeron no damos insumos de higiene menstrual porque no hacen parte de la canasta básica, pero además porque a otra alcaldía la demandaron por gastarse la plata en un insumo que se siente como suntuario. Entonces creo que dice mucho lo que dice Ana María, y es como en emergencias tú encuentras todo tipo de cosas y también prende muchas alertas frente al tema de la gestión. Eso me lleva justamente a hacerles otra pregunta, un poco también informativa, y es si uno quisiera como rastrear un momento o identificar un hito, que a veces los politólogos tendemos mucho a eso, a buscar hitos en ciertos momentos. ¿Cuál sería el momento en el que esta discusión sobre la higiene menstrual, pero no me malinterpreten en el sentido de estar limpias y sino como se ha venido manejando en ciertas agendas internacionales, empezó a cobrar relevancia, y en qué momento, digamos que cierta militancia feminista empezó a incorporarlo y apropiárselo? ¿En qué momento, si uno quisiera como viajar en el tiempo y decir, mire, fue en tal momento donde esto se explotó y se salió para todos los lados y empezó a volverse importante? ¿Cuál sería ese momento desde sus perspectivas y desde su experiencia? Si querés, yo, como lo había mencionado al inicio, o sea, creo que hubo un primer empujón, por decirlo así, cuando se aprueba entonces para nosotros el derecho humano al agua y al saneamiento. Esto fue en el 2010. Luego en el 2015, cuando hubo la adopción de la nueva Agenda Internacional de Desarrollo, y después lo digo, ha empezado a llover acá, así que si escuchan, el cielo nos está diciendo, no. Y luego yo diría que hay un tercer momento, y yo sí creo que hubo una influencia del Me Too movement. O sea, yo diría que alrededor del 2017, 2018 tomó fuerza el tema en la agenda. En todo caso, específicamente para el sector de agua y saneamiento. Yo creo que aquí la respuesta correcta la debe tener Karina. Cada quien tiene como su pequeño mundo en el que se mueve. Para nosotros es un tema que nace, digamos, al menos en mi agenda internacional, en el 94, tal vez con la agenda, el plan de acción del Cairo, que empezamos a hablar de todos los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva. Ese es como mi rastreo de un primer lugar donde yo encuentro un espacio para acogerme de ahí y decir, es un derecho humano y es importante y vamos a defenderlo, pero los movimientos feministas siempre anteceden y siempre crean
este tipo de espacios para que se consoliden en agendas internacionales, así que yo creo que es mucho antes. Entonces, Karina. Sí, bueno, estoy pensando ya en fines de los años 60, ¿no? Con el libro del Boston Collective, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que ahí ya aparece el tema de la menstruación. También aparecen estos feminismos espirituales en los 70 en Estados Unidos, en Canadá, que también vuelven al cuerpo, ¿no? Una conexión con el cuerpo, más allá de los reclamos por anticoncepción y abortos, ¿no? Pensando el cuerpo de una manera integral. Y en la Argentina es en los 80 que hay algunas obras, intervenciones artísticas, hay una bastante famosa, donde dos mujeres desnudas, es una fotografía, se están pintando con sangre, y que es una imagen muy, muy fuerte del feminismo de 70-80 en la Argentina, que pone el tema de la menstruación a nivel de performance, ¿no? Y que esto, bueno, obviamente no sale de ciertos circuitos, ¿no? Porque si bien es en Buenos Aires y son artistas reconocidas, no es algo que llegue a mayor cantidad de personas. Entonces, más recientemente pensaría en Ni Una Menos, en 2015, en ese momento donde se hace muy visible la demanda por un Estado que intervenga ante la violencia de género y los feminicidios, pero que en esa agenda ya se incluyen también otros temas, y cada vez más temas, ¿no? O sea, eso es la puerta de entrada a que el feminismo sea masivo, ¿no? O sea, que el feminismo realmente sea masivo y que no haya personas en toda la Argentina que no sepan de qué se trata el feminismo, ¿no? O sea, podrán estar o no de acuerdo, pero ha llegado un punto la presencia en los medios, en las redes sociales, que es muy difícil que aunque sea por corrección política, o a veces directamente como reacción negativa, las personas no tengan una posición, ¿no? Y esto va más allá de la clase social y el nivel educativo. Entonces, Ni Una Menos, en el caso de la Argentina, es para mí un momento bisagra. Creo que todo eso nos muestra es que no podemos identificar el momento, pero eso tal vez es lo rico de la discusión y es precisamente que es un tema que viene y que viene ganando espacio y desde distintas agendas, desde distintas perspectivas, pues ha ido ganando cada vez más y más relevancia. A partir de eso y tomando en cuenta pues la experiencia que nos comentó Karina sobre lo ocurrido en la UBA alrededor del conversatorio que se quería promover allí en algún momento, mi pregunta para ustedes es ¿cómo podríamos o cómo podríamos seguir construyendo esa agenda? ¿Sí? Dentro de las personas que están en esta tertulia, pues hay muchos estudiantes, hay muchas estudiantes, profesoras, profesores, y seguramente muchos de nosotros y muchas de nosotras tenemos interés y tenemos alguna cierta curiosidad por estos temas. Entonces, ¿cómo podemos seguir construyendo la agenda? ¿Cómo podemos aportar? Porque creo que aquí no se trata únicamente de saber cuántas mujeres están con acceso o sin acceso, sino más bien qué podemos construir, cuáles serían como los temas clave o los puntos centrales también desde sus trabajos, por supuesto, y desde la experiencia que pueden tener en terreno y en la academia. Eh, lanzo algo muy, muy sencillo, cotidiano y simple, que es desde cada persona visibilizar el tema, ¿no? No dar mucha vuelta, poder decir, no, bueno, estoy menstruando, hoy no porque no me siento bien, o sí me siento bien, o tengo que ir a comprar productos para mi gestión menstrual, no sé, empezar a incluir esto en la conversación cotidiana, así como se van incluyendo cada vez más temas de sexualidad, y esto ya no es un tabú, ¿no? El hablar de aplicaciones de cita, el hablar del sexting, ¿no? O sea, durante esta cuarentena, al menos por acá yo me llené de notas sobre esos temas, y sin embargo, cuando surge una nota sobre menstruación, de nuevo, surgen los ataques, ¿no? Decir, bueno, esto es algo sucio, o por
qué hablan de esto y no hablan de defecar, ¿no? O sea, y menstruar, o sea, como comparando una cosa con la otra, ¿no? Y eso, bueno, muestra el nivel de misoginia existente en las sociedades. Entonces, visibilizar, informarse sobre estos temas, abogar por cambios en las instituciones, por ejemplo, en un lugar donde yo trabajo, que el cartel dice, no sé, dice no tirar en el baño de mujeres, ¿no? Que también podemos ir hacia la discusión de si los baños necesariamente deben ser todos para mujeres y para varones. El baño de mujeres dice, bueno, no tirar eh, residuos femeninos, ¿no? Acá. Yo digo, bueno, se podría cambiar este cartel, ¿no? Se podría poner de otra forma, porque la toallita, ya estuvimos diciendo antes, que no es un producto femenino, ¿no? Sino de quien necesite, cualquier persona, gestionar su sangrado. Entonces, estas son pequeñas acciones que se pueden empezar a hacer en las instituciones, ¿no? Desde promover el diálogo, las preguntas. Nosotros en la UBA, en este conversatorio que se hizo en Filosofía y Letras y otro día en Sociales, hicimos una dinámica muy sencilla que era con un hilo de lana, un ovillo de lana rojo, íbamos tirándolo en el aula, cada persona que estaba ahí y recibía esa lana decía una palabra con la que asociaba la menstruación, ¿no? Y surgieron cosas muy interesantes. Una dinámica muy sencilla, y era en una materia de posgrado de sexualidad, pero bueno, hicimos algo más bien lúdico, algo que permitía hablar, algo que habilitó la palabra para que un montón de personas contaran cómo había sido su menarca y lo mal que le habían pasado, ¿no? En general no había ningún relato muy positivo o alegre o de reivindicación, ¿no? Entonces, sí, generar ese espacio de participación, mirar esto, qué sucede en los baños, ¿no? Pensándolo en nuestro mundo más universitario, ¿no? Porque evidentemente acá se trata de tener acceso al agua, se trata de tener acceso a los productos, a derechos humanos básicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer desde una institución? Me parece que eso, y también habilitar que la investigación de este tema, ¿no? Hace unos años quizás si venía una tesista a decir quiero investigar sobre la menstruación, muchos docentes hubieran dicho, no, bueno, mejor anda cambiando de tema, ¿por qué querés trabajar en este tema? ¿No? Y hoy me parece que tiene un lugar en la agenda de la investigación mucho más importante que el que tiene en la política todavía, pero tiene un lugar, ¿no? Hay cada vez más artículos, más tesis, más libros alrededor del tema de la menstruación, ¿no? Y producir un conocimiento, ¿no? Una masa crítica es también muy necesario. Yo desde un plano personal creo que todavía hay mucho que hacer, o sea, yo misma siento que todavía tengo muchas cosas en que pensar frente al tema y yo creo que ese es un primer paso para cualquier persona. Veía que alguien, no me alcanza a ver la pregunta completa, pero hoy, por ejemplo, vi en Twitter alguien que preguntaba como cuál fue su primera aproximación a la menstruación y respondían hombres y mujeres diferentes cosas. Y yo creo que el solo hecho de empezarnos a preguntar, bueno, cuál fue mi primera aproximación a una menstruación? Ya sea yo que menstrue o que no menstrue, pero cómo me relacioné yo por primera vez con esto, yo qué estoy pensando, a mí qué me dijeron, cómo me lo dijeron. Creo que empezar nada más como a revisar los paradigmas que tenemos internamente ya aporta mucho a un diálogo social y como a un relacionamiento con otras personas. Entonces, para mí esa sería como una primera cosa y siempre leer mucho. O sea, creo que no existe tanta literatura como a veces uno quisiera, como tan fácil como que googlear, porque hice el ejercicio como con una amiga y es que googlear no te sale necesariamente todo lo que uno quisiera o de la forma neutral que uno quisiera, es muy médica todavía la aproximación a la menstruación. Si uno googlea menstruación en Google te sale la clínica Mayo, te salen como lugares muy, muy médicos y muy, en ese sentido, sí, muy higiénicos de abordar la menstruación, muy poco humanos, pero creo que empezar a buscar y a leer al menos ayuda a que uno personalmente y en su entorno cambie un comportamiento. Ahora, como organización, como agencia, nosotros
creo que hay muchísimo espacio para innovar en lo que se puede hacer por las comunidades, en lo que se puede hacer por las personas, en lo que se puede hacer por la gestión del conocimiento frente al tema. Tenemos, pues, lo que les decía, nosotros tenemos un programa de educación integral para la sexualidad, en emergencias tenemos siempre unos kits dignidad, los llamamos así, son para mujeres con insumos para la gestión menstrual y varían dependiendo del grupo poblacional, unos son para indígenas, para mujeres y hombres trans, o sea, uno puede hacer como un enfoque diferencial, pero creo que hay muchísimo espacio para innovar y para hacer cosas mucho más cotidianas con esto. Entonces, ya que acá hay estudiantes probablemente sí se sienten motivados y motivadas, creo que empezar a leer de esto y empezar a ser creativos y a idear y como tener este espacio, creo que es un debate que todavía tiene mucho por aportar y mi invitación sería esa. Sí, o sea, así como lo menciona Laura, creo que hablando de las dos dimensiones a nivel personal y a nivel, o sea, ya más profesional, a nivel personal creo que sería no bajar los brazos. O sea, porque creo que esto es un tema que hay que seguirlo trayendo a la mesa, hay que seguir hablando de eso, porque si no es un poco como, sí, ahí vienen estas otra vez hablando de lo mismo, ¿no? O sea, entonces uno mismo puede no sentirse motivado para seguirlo haciendo, pero es justamente no perder esa motivación, saber que esto es algo importante, o sea, para todos, ¿no? Y luego el segundo punto en términos ya más profesionales, cuando pensamos en acceso a agua y saneamiento, uno dice, bueno, sí, vamos a trabajar en acceso a agua y saneamiento para, no sé, mujeres en Haití, en Puerto Príncipe. Entonces alguien en Bogotá puede decir, eso está muy lejos para mí, o sea, no me da lo mismo. No, o sea, estas cosas, como decíamos, pasan y pasan mucho más cerca de nosotros de lo que pudiésemos creer. Una de ellas, por ejemplo, y esto no tenemos que ir ni a algún pueblo, ni a alguna zona rural de Colombia, ni a algún barrio periurbano, o sea, puede ser, busquemos en el espacio público, por ejemplo, los baños públicos cumplen con los estándares para que todos podamos ir al baño, para que mujeres que están menstruando, para mujeres que están embarazadas, para personas discapacitadas, para otros grupos, ¿pueden usar esos baños? No, entonces si no es el caso, trabajemos para ello, exijamos que nuestros servicios cumplan no solo en términos de acceso, no solo, yo abro la llave y de magia me sale agua, sino que también sean accesibles y sean útiles para todos. Carolina, creo que estás en mute. Ya, ahora sí. Lo que creo es que la agenda que queda es una agenda muy grande. La agenda está en construcción y eso también es lo bonito. Es una agenda que se construye y todo el tiempo está alimentándose. Y lo personal aquí es bastante importante, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con ustedes en que nuestras historias, lo que nos enseñaron, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho de mi abuela, que mi abuela usaba la expresión estoy mala. Y yo, pues cuando era pequeña le preguntaba, pero ¿por qué está mala si no es una enfermedad? Se supone que es algo normal porque así me lo enseñaron a mí en el colegio, pero siempre utilizó esta etiqueta de estoy mala a la que yo siempre me resistí porque me parecía totalmente inapropiada y como autoexcluyente. Y ese tipo de cosas creo que van ayudando a que uno ponga este tema sobre la mesa y mostrar también pues lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esto tiene unas implicaciones materiales que son muy serias y que afectan la vida de las personas dramáticamente y drásticamente de un momento a otro y a veces no somos tan conscientes de eso. Yo quiero recoger un par de preguntas que han escrito asistentes aquí en el chat, ¿no? Entonces, hay una pregunta porque está esta cuestión, ¿no? De a veces, ¿cómo nos aproximamos a la menstruación? La normalizamos, pero ¿de qué manera? Normalizándola como casi que asimilándola que no pasa nada en nuestras vidas, ¿no? Que estamos perfectas e intactas y no nos duele y si nos duele no lo expresamos. Entonces la pregunta es, si lo normalizamos, ¿debería ser norma que en situaciones en las que tenemos cólicos, tenemos dolores o tenemos bajonazos muy fuertes, podamos ausentarnos sin tener repercusiones? ¿Ustedes cómo creen que se debería plantear esa discusión? Y la otra pregunta que también me parece súper pertinente, pues cómo se incluyen a los hombres en el tema de la educación menstrual sin invadir el espacio de espiritualidad femenina. Simplemente se excluyen, se invitan, ¿cómo deberíamos manejarlo en ese caso? Bueno, recojo lo de la espiritualidad, ¿no? Que es lo que introduje yo, que tiene que ver con un trabajo de campo en esos espacios, ¿no? Por más de 5 años,
donde también hay espacios para varones o espacios mixtos, de modo que hay momentos, digamos, no necesariamente que siempre son mujeres y géneros las que llevan adelante un círculo de mujeres, ¿no? Que esto es la forma más típica que tiene este movimiento, de modo que, bueno, o sea, en ese caso es un espacio que es solo para mujeres o para personas con útero, porque también nos empieza a cambiar el lenguaje justamente por esta cuestión de la fluidez de las identidades de género, es decir, bueno, no lo llamemos de mujeres, sino personas con útero, o de personas con vulvas, ¿no? Dependiendo qué es lo que se va a trabajar. De modo que, como dije antes en relación a la escuela, creo que es importante ir atendiendo a la demanda de los grupos involucrados en esto, ¿no? Si las niñas quieren estar solas, bueno, estén solas y luego se hace una reunión con los niños, o sea, no siempre separar tiene que ver con segregar, ¿no? Es quizás el paso previo en este momento de la historia donde recién se están abriendo los temas a la discusión y todavía no existe esa posibilidad de, bueno, conversamos en igualdad de condiciones de todos los temas, ¿no? Y me parece que esto es lo mismo en el caso de personas adultas. Y después en Argentina existe un permiso de un día femenino, ¿no? Que tiene como otro nombre o devino algo así como un día para trámites personales, ¿no? Pero que nació como día femenino, que la mayoría de los sindicatos lo fueron sacando, que quedó en algunos, en algunas ramas, no sé, en la bancaria a veces, sobre todo en los bancos públicos, no privados, todavía se usa como día de trámite personal, ¿no? Y que esto también incluye a los varones, pero que nació como el día femenino. Y esto fue muy resistido porque, así como también se ha resistido la licencia por maternidad, bueno, reconocemos un derecho, una diferencia, pero después quien emplea puede preferir contratar a alguien que no le tiene que pagar, en el caso de la Argentina, 90 días, sin que vaya a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, capaz que un día habilitado por una cuestión menstrual también tendría ese efecto, ¿no? Negativo, en el sentido de la penalización que puede llegar a tener el mercado de trabajo, pero es una discusión, es algo que se discute. Hay una parte del movimiento feminista que va a estar totalmente en contra de esto, y otra, más del feminismo de la diferencia, a favor, ¿no? Entonces, ni siquiera es un tema donde el feminismo, los feminismos estén de acuerdo, ¿no? Si dar o no un día o reconocer un día, porque para algunos sería no, esto no es una enfermedad, y para otros, bueno, no, pero es un momento distinto en el mes o en la vida, y hay que darle un valor, reconocerlo que puede ser también incómodo. Ahí solo decir, para nosotros en la parte de la implementación de proyectos de agua y saneamiento, la pregunta no solo es, bueno, se ha dado de, ok, incluimos a los estudiantes tanto niños como niñas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo empezamos antes de la edad considerada menstrual o una vez que ya son adolescentes. Pero además de eso, algo que los casos de estudio y la literatura apunta es el incluir también a los docentes y al personal administrativo de la escuela. Porque si solo se trabaja con los estudiantes, entonces hay toda una parte que no se está considerando y que es esencial para que justamente se pueda dar ese manejo adecuado de la higiene femenina. Sí, yo creo que el punto de las edades es súper, súper importante. Entender que si tú juntas a personas, o sea, creo que en esto el enfoque de curso de vida es clave. Si tú juntas a personas de 12 años con personas de 18 años, probablemente los de los 18 se tomen más la palabra. O sea, creo que en escenarios educativos esto es importante considerarlo, pero no necesariamente, y creo que en esto, pues lo que, como yo interpreto un poco lo que dice Karina, es muy contextual también, la forma en la que tú abordas el tema de la sexualidad, el tema del cuerpo, en una comunidad indígena es muy distinta la forma en la que lo trabajamos a la forma en la que lo podemos trabajar en una escuela. Yo sí, lo que yo sí creo es que parte de dejar de entender esto como un problema de mujeres, más allá de menstruantes o no menstruantes, es entender que así yo no menstrué
no lo debo entender como algo que no es conmigo, que no es mi problema y que no es necesario que yo entienda como esa cosa diferente sino que creo que hace parte también de entender humanidades y para mí la invitación sí sería involucrar a personas que no menstruan, hombres, y en la conversación y que entiendan también un poco esto, porque lo que leía hoy en este tuit, bastante superficial, pero lo que leía un poco hoy en este tuit es el choque de muchos hombres cuando se van a vivir con sus parejas y no tienen ni idea de lo que es una menstruación. Entonces es como, ¿por qué lo dejamos llegar hasta allá? ¿Por qué dejamos que estas personas no hayan dejado de entender a personas que menstruan todo este tiempo, la forma en la que implica, lo que implican sus cuerpos, en la forma en la como se sienten? Entonces yo sí creo que involucrarse hace parte también de leer como un ejercicio autónomo donde uno decide entender lo que no es conmigo, lo que yo siento que no es conmigo. Y creo que esa es una aproximación que uno debe tener frente a muchos otros temas. Esa cosa que yo veo por allá, que yo también debo tener como una responsabilidad social de sentarme y tratar de entender qué pasa más allá de mis propios estigmas y paradigmas. Con respecto a lo del día, el permiso, sí, yo creo que nunca va a ser sencillo, va a ser difícil generar acuerdos, generar lugares en común, pero yo sí creo que la menstruación no es igual para todas las personas. Hay personas a las que le dan unos cólicos impresionantes, hay personas que vomitan porque tienen cólicos y hay personas a las que no les da nada. Entonces tampoco es una regla general. Yo sí creo que también hace parte como del empoderamiento que uno tiene de poder decir, oye, mira, tengo cólicos, necesito irme a la casa, no me siento bien. Y eso en algunos ambientes laborales es mejor o peor recibido. En algunos lugares tú lo tendrás que tomar solo como una diligencia personal. Acá también tenemos algo así, no tan legislativamente previsto, pero sí algo así donde uno tiene derecho a tomarse un espacio si uno no se siente bien. Y no tiene que ser tan distinto a tener una migraña. O sea, no tenemos tampoco por qué darle mucho mito y mucho tabú a la cosa. Tengo una migraña, me voy a la casa y descanso. Tengo unos cólicos, me voy a casa y descanso. O sea, no, digamos que dejar de meterle como morbo a las cosas desde lo personal y en nuestro entorno también para ayudar a quienes no son como nosotros. Bueno, creo que la síntesis que podemos hacer de todo esto apunta que la agenda es una agenda diversa, las aproximaciones son personales y en la medida en que son personales pues van a ser muy distintas. Yo creo que hay personas que aborrecen su menstruación, hay personas que la han celebrado siempre, hay distintas aproximaciones. Los métodos anticonceptivos que cortan la menstruación son muy celebrados por muchas mujeres, para otras, a mí me chocan bastante porque me parece que interrumpen algo que es normal, pero pues todas tenemos aproximaciones muy distintas a esto. Y yo creo que parte también de la manera de empezar a conectarlo es eso, es ver lo diferente y tratar de construirlo, no para generar un consenso ni mucho menos, sino para construir precisamente distintas perspectivas y para entender que los otros también tienen maneras diferentes de aproximarse. Una manera pues es la higienización que todas conocemos, pero pues también tenemos formas rituales, tenemos formas más tradicionales y creo que todo esto enriquece la discusión. Yo simplemente quiero agradecer a todos, sobre todo a ustedes tres que se tomaron la molestia de participar en este conversatorio, preparar, traer datos, compartir su conocimiento que es muy valioso, y a todas las personas que se conectaron para participar en esto. Me parece que es una discusión supremamente interesante que por supuesto no se acaba aquí y pues espero que tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente en otro momento y seguir compartiendo porque hay agenda por construir, hay espacio y hay reivindicaciones personales que tenemos que hacer. Entonces, pues quiero nuevamente agradecer y desearles lo mejor y que nos podamos volver a encontrar. Bueno, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación, me encantó. Muchas gracias. Bueno, gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Chao. Adiós. Chao.